y planteamos un poco los requisitos esenciales y no esenciales. Con relación a los esenciales, procede la rectificación. Con relación a los no esenciales, no procede la rectificación. Por lo tanto, la rectificación es una figura que la ley ha creado solamente para rectificar requisitos o la omisión de requisitos que se consideran esenciales dentro de las actas de conciliación. Ahora, nos dice, en los casos señalados se procederá a la rectificación del acta y a expedirse una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades de ley. Señores, una vez que se realice el llamamiento para rectificar el acta, que es una audiencia de rectificación de acta, la finalidad va a ser esa, rectificar el acta y hacer que el acta recupere su valor, ¿sí? Hacer que los acuerdos recuperen su vigor. Así de que aquí hay unas variantes que vamos a empezar a analizar porque hay que ver qué tanto posible puede ser esto. Porque, a ver, hay rectificaciones que se pueden dar inclusive en sede judicial. Y ya estando en sede judicial, ¿quién va a recurrir a una audiencia de rectificación para rectificar los errores contenidos en el acta y así posibilitar que la audiencia o el proceso judicial continúe? Yo creo que muy pocos. Entonces, hay que tomar en consideración nuestro trabajo porque las consecuencias pueden ser graves. Vamos a ver el siguiente cuadro. Eso es lo que comentábamos un poco y así lo graficamos. Entendemos que hay requisitos que son esenciales y requisitos que no son esenciales. En el caso de los requisitos esenciales, afecta la validez del acta y por lo tanto procede la rectificación, y con los requisitos no esenciales, su omisión no afecta la validez del acta. Por lo tanto, no procede su rectificación, porque se entiende que por más que estén omisos o por más que estén presentes defectuosamente, el acta puede subsistir sin ningún problema. Y ahí describimos cuáles son las causales que ya en alguna medida lo hemos comentado hace un momento. Entonces, doctores, cuando hablamos de rectificación del acta, el artículo 16A nos dice lo siguiente: en los casos que se haya omitido alguno o algunos de los requisitos establecidos en el literal C, D, E, G, H e I, que son los que hemos comentado hace un momento, nos repite lo mismo, en este caso el artículo 16A, el centro de conciliación, ojo, y ahí vienen las variantes que comentábamos hace un momento, de oficio o a pedido de parte, ojo, de oficio o a pedido de parte, deberá convocar a las partes para informarles el efecto de forma que contiene el acta y expedir una nueva que sustituya a la anterior con formalidades de ley. Entonces, doctores, aquí ya nos da un poco el procedimiento a seguir. En buena cuenta, ¿lo puedo hacer yo como centro de conciliación una vez detectado la omisión en alguno de los requisitos esenciales, o lo pueden hacer las partes? Las partes, al identificar, por ejemplo, un error en la fecha, un error en el nombre, un error en el DNI, un error en el acuerdo, un error en el hecho, podrían también promover esta audiencia de rectificación. ¿Y cuál es la finalidad? Expedir una nueva acta. Aquí vamos a hacer después un comentario breve para que de alguna forma se entienda el sustituir y por qué yo considero de que no es tanto sustituir sino complementar. Después lo vamos a comentar. Pero vamos a interpretar lo que dice el artículo 16A. Entonces, dos caminos, doctores. Quiero rectificar, yo conciliador me doy cuenta del error, provoco una audiencia de rectificación. Señores, les informo de que a consecuencia de esos errores, estoy convocando una audiencia de rectificación que tiene la finalidad de subsanar los errores advertidos y hacer de que el acta recupere su valor. Eso le tengo que informar a las partes. Las partes van nuevamente a concurrir a la audiencia de rectificación y finalmente se procederá a la rectificación. Y es lo que finalmente, el acta de rectificación es la que vendría a sustituir a la anterior con las formalidades de ley. ¿Correcto? Entonces, pero ojo, dice el artículo 16A, de no producirse la rectificación, ojo, la otra variante, porque hace un momento analizábamos la variante de que las partes concurrían y rectificaban, ¿sí? Es decir, asistían y mostraban su voluntad de querer rectificar las omisiones. Pero la siguiente parte, el siguiente párrafo nos habla de un supuesto
donde las partes son convocadas a la audiencia de rectificación, pero sin embargo no tienen la voluntad de rectificar o simplemente no asisten a la rectificación. Entonces, ¿qué nos dice aquí? De no producirse la rectificación del acta por inasistencia de la parte invitada, el centro de conciliación expedirá una nueva acta por falta de acuerdo. Es decir, esa acta que nosotros teníamos, que imaginemos que sería el caso más grave desde mi forma de ver las cosas, imaginemos que el acta que ustedes pretenden rectificar sea un acta que contiene un acuerdo, porque vayamos al inciso H del artículo 16. El acuerdo es un requisito esencial, por lo tanto es un requisito que puede ser pasible de rectificación. Imaginemos que el acta es un acta con acuerdo total y el acta contiene como consecuencia acuerdos. Y yo convoco una audiencia de rectificación porque justamente el error incide sobre el acuerdo. Y las partes no van, o una de las partes no van. O yendo a las partes, una de ellas no quiere rectificar. ¿Qué me dice ese párrafo? Que el acta se convertirá en un acta por falta de acuerdo ante la inexistencia o la falta de acuerdo con la contraparte. Ven de ahí de la responsabilidad que tenemos, porque vuelvo a insistir, al menos estos son los escenarios positivos, ¿no? Porque quizás, oye, yo me doy cuenta, ayer fue la reunión, me doy cuenta mañana del error y los convoco rápido, como la situación no está tan distante, quizás las partes están dispuestas a rectificar. Claro, no va a ser mañana, ¿no? Porque todavía hay un protocolo que seguir, pero sin embargo, hablo de la prontitud con la que detecto la omisión o el error y la audiencia que puedo generar a consecuencia de eso. Diferente es la situación cuando ya la situación se advierta en sede judicial. Y en sede judicial, vuelvo a insistir, ¿quién va a querer dispararse el zapato? En una situación donde yo provocaría una rectificación justamente para que aquella parte que la estoy demandando vaya al centro de conciliación con la finalidad de rectificar el acta que promueve el proceso. ¿Creen ustedes que ese demandado va a querer rectificar a sabiendas de que el título que estamos llevando al proceso es justamente el título que pretendemos ejecutar contra él? Muy poco probable, doctores. Pero finalmente es un escenario que se abre, porque ese mismo artículo habla de esa posibilidad, porque el artículo 16A, ese artículo 16A agrega esa situación, ese supuesto, y nos pone en la situación donde la omisión se advierte en sede judicial al momento que el juez califica la demanda. Y si el juez al momento de calificar la demanda advierte esos defectos, lo que hace es abrir la posibilidad de que esa acta se rectifique. Y en ese sentido otorga a las partes un plazo de 15 días para promover esta audiencia de rectificación ante el centro de conciliación. Es decir, declara inadmisible la demanda, otorga un plazo de 15 días a las partes, y en ese plazo de 15 días las partes tienen que recurrir al centro de conciliación a efectos de que el centro de conciliación provoque una audiencia de rectificación y que las partes puedan concurrir a su audiencia de rectificación para subsanar los errores del acta. Pero vuelvo a insistir, en ese escenario, ¿creen ustedes que la parte demandada va a querer concurrir? Lo más seguro, vuelvo a insistir, es que no. Así que mucho cuidado con nuestro trabajo. Pero la posibilidad está. Si está regulada es porque puede existir, puede haber vocación de las partes. Entonces, en ese escenario, señores, en sede judicial también se pueden advertir los errores. Por lo tanto, estamos hablando de una primera vía de oficio, cuando yo centro de conciliación me doy cuenta de ese error. La segunda opción, a instancia de parte, cuando las partes involucradas en el procedimiento advierten el error. Y 3, cuando en sede judicial el juez, ojo, el juez o la parte emplazada al momento de contestar la demanda así lo advierte también. O sea, en sede judicial puede ser la parte invitada, ahí demandada, o el mismo juez. Entonces, el juez al momento de calificar la demanda o la parte demandada al momento de haber sido emplazada y contestar la demanda o contradecir la demanda, dependiendo en qué situación nos encontremos. En ese momento judicial también podemos provocar una audiencia de rectificación. Entonces, ¿qué promueve ese artículo? Que una vez que se conozca el error, se convoque audiencia de rectificación. ¿Cuál es la finalidad? Primero, a través de esa comunicación, a través de esa convocatoria para la audiencia de rectificación, lo que yo tengo que hacer como centro es informarle a las partes cuáles son los defectos en los que se ha incurrido. En buena cuenta, ¿qué requisitos esenciales he omitido o están premunidos de un defecto? Eso se lo tengo que informar a las partes. ¿Para qué?
para que una vez fijando día y hora para la audiencia de rectificación, las partes puedan concurrir a rectificar esas omisiones o esos defectos premunidos en el acta de conciliación. Ahora, a partir de aquí, doctores, porque ya sabemos que empieza a instancia de parte, empieza de oficio y empieza a nivel ante la instancia judicial. A partir de aquí, doctores, ¿cuáles son las variantes? Que las partes concurran a la audiencia de rectificación y haya un acuerdo. Que las partes concurran a la audiencia de rectificación y no haya un acuerdo. Que las partes o que una de las partes no concurra. En el primer escenario, no hay problema. Se emite el acta y esa acta, doctores, doctores, sustituye al anterior. Con todas las formalidades de ley. Pero en el segundo caso, donde concurro y no tengo la voluntad de rectificar o simplemente no asisto, en ese caso, doctores, el acta se convierte en un acta por falta de acuerdo. Y si el error ha incidido especialmente en el acuerdo, ustedes pierden el valor de ese acuerdo. ¿Y qué pasa si el acta no se rectifica? Como hemos dicho hace un momento, no recupera su valor. Y si no recupera su valor, ¿qué pasa? Si estoy, por ejemplo, en un caso de un acta con acuerdo, la puerta del proceso único de ejecución se me cierra. Y si el acta no tenía acuerdo, también se me puede negar la posibilidad de que esa acta cumpla con el requisito de procedibilidad. Entonces, señores, ¿la rectificación es posible? Sí es posible. ¿Tiene variantes? Sí tiene variantes. Pero hay que entender que cada variante tiene una forma de desarrollarse dentro de la instancia conciliatoria. En el caso de una variante planteada a instancia judicial o por pedido judicial, lo que hace el juez, vuelvo a insistir, conocido el defecto al momento de calificar la demanda o puesto de conocimiento por la parte contraria al momento de que esa contesta la demanda, el juez declara inadmisible la demanda y otorga un plazo de 15 días. Dentro de ese plazo de 15 días, el centro de conciliación tiene que promover la audiencia de rectificación. Y ahí, dentro de esa audiencia de rectificación, se dan las mismas variantes. Que las partes concurran y arriben un acuerdo. Que las partes concurran, pero no arriben un acuerdo. Que una de las partes no concurra. Y se dan las mismas consecuencias. Si finalmente hay un acuerdo, recupera su valor, por lo tanto continúa con el proceso único de ejecución. Si no hay un acuerdo, o si la parte no existe, pierde el mérito ejecutivo o no cumple la finalidad de requisito de procedibilidad. Entonces, doctores, a tener cuidado. Ahí vemos un poco, la audiencia de rectificación se puede dar cuando las partes concurren o cuando no concurren. En el caso de concurran, si hay acuerdo, se expide nueva acta que sustituye el anterior. Si no hay acuerdo, el acta mantiene sus defectos. Por lo tanto, pierde su validez. Y si las partes no concurren, se expide una por falta de acuerdo. Y ojo, el Ministerio de Justicia también ha aprobado actas específicamente para estos supuestos. Y justamente ahí voy con el comentario anterior, porque yo considero que finalmente no sustituye, sino complementa. Porque cuando ustedes evalúen el acta de rectificación con asistencia de las partes o acta de rectificación por falta de acuerdo ante inasistencia de una de las partes, porque así se denomina, cuando ustedes evalúen esas actas, por ejemplo, en la primera, lo único que te pone es error, o sea, se dice y debe decir, ¿correcto? Entonces, solamente me obliga a consignar el error incurrido y el extremo en que lo corrijo. Pero yo voy al hecho, si el acta contiene varios extremos y solamente uno de ellos es el omitido, el que se debe rectificar, y si voy bajo la premisa de la ley que la sustituye y no la complementa, no estaría perdiendo los acuerdos que están en el acta original, pero que no han sido afectados con el error.
Claro, porque bajo la idea de la sustitución, el acta de rectificación va a suplir a la anterior. Entonces, en la práctica, no la sustituye, la complementa, la complementa. Ahora, doctores, eso es con relación al tema de la rectificación del acta en sede judicial. Por ejemplo, cuando el acta no tiene acuerdos, ojo, es acá, atención doctores, porque esto es interesante, ¿sí? Hemos dividido esa gráfica en dos, actas sin acuerdos con nulidad documental y actas con acuerdo con nulidad documental. Es decir, cuando un acta tiene acuerdos y cuando el acta no contiene acuerdos, ¿sí? ¿Y por qué dividirlo de esa forma? Porque también es interesante plantear el tema de la convalidación de las actas, cuando está premunido de defectos, es decir, cuando hay omisiones, Y lo que tiene que quedar grabado, doctores, que solamente procede la convalidación, cuando el acta no tenga acuerdos. Es decir, el juez calificó la demanda, pero no advirtió la omisión o el defecto. Corrió traslado. La parte demandada tampoco advirtió el defecto o la omisión. Dejó pasar el plazo. Entonces, ¿ahí qué hay? Hay una convalidación. Porque han perdido el tiempo, han perdido el plazo y ya precluyó la etapa para poder cuestionar el acta. Pero ojo, acta sin acuerdo. Cuando el acta contiene acuerdos, no es posible la convalidación. El juez lo puede haber omitido, la parte contraria la puede haber omitido, pero si se advierte posteriormente, todo puede retrotraerse. ¿Por qué? Porque no hay convalidación. No hay convalidación. Entonces, doctores, para que se entienda, cuando el acta no contiene acuerdos y el juez advierte el defecto, ¿qué hace? Devuelve el acta y otorga un plazo de 15 días. Pero si el juez no advierte el defecto o la parte tampoco lo hace, se convalida. Pero si el acta tiene acuerdo, no procede la convalidación. En cualquier caso, el juez lo que va a hacer es devolver el acta y solicitar que sea subsanada. Doctores, vamos a ver los tipos de actas. Vamos a empezar con el acuerdo total, que es en alguna medida el que más estamos tocando, y es así porque resulta ser uno de los más importantes. No digo que sea el más importante, todas las actas son importantes, pero acá hay especial relevancia en la medida que tenemos mayores obligaciones como conciliadores extrajudiciales y mayores deberes también. Y ojo, pasibles de sanción si las omitimos también, si es que nosotros analizamos el reglamento. Doctores, eso con relación al acta con acuerdo total. A ver, podemos ver el acta con acuerdo total desde la óptica de un conflicto sin proceso judicial vigente y con proceso judicial vigente, porque en ambos casos podemos provocar una conciliación extrajudicial. Es decir, el conflicto nace y es latente, es manifiesto, yo puedo iniciar un procedimiento conciliatorio sin la necesidad de que haya un proceso en camino. Entonces, cuando esto es así, doctores, cuando esto es así, y yo logro arribar y pronunciarme sobre todas las pretensiones que contiene o que están contenidas en mi solicitud, yo le pongo fin al proceso. Porque aquí se trata de ponerle fin a todas las pretensiones que se generan sobre el conflicto. Y en la medida que eso sea así y que cada una de las pretensiones planteadas por las partes sea resuelta y las partes hayan arribado en mérito a su autonomía de voluntad a un acuerdo, se entiende que hay un acuerdo total. Cosa diferente ocurre cuando solamente arribamos a acuerdos sobre determinadas pretensiones y dejamos subsistente otras diferentes. En ese caso, doctores, estaríamos hablando de un acuerdo parcial. Por lo tanto, en ese sentido, se le pone fin al conflicto respecto a aquellas pretensiones a las cuales hemos arribado a un acuerdo, pero las partes continuarán el proceso judicial respecto a aquellas otras pretensiones sobre las cuales no han podido arribar a dicho acuerdo. ¿Correcto? Pero eso, doctores, también se puede dar
con un proceso judicial vigente. Y la pregunta es, oye, pero si hay proceso judicial vigente y el operador de justicia está resolviendo el tema, ¿ya nosotros no podemos entrar a tallar? No, señores, sí lo podemos hacer. Inclusive por mandato del Código Procesal Civil estamos habilitados para poder actuar inclusive con proceso judicial vigente. Lo que pasa, y hay que tomar en consideración eso, es que hay una oportunidad para poder hacerlo, porque tenemos un límite, no hasta, por ejemplo, no en cualquier etapa del proceso yo voy a poder utilizar esta prerrogativa, ¿correcto? Hay que tomar en consideración esas situaciones como la oportunidad que en ese momento lo vamos a comentar. Entonces, el artículo 323 establece que las partes pueden acudir a un centro de conciliación para conciliar sus conflictos. Y aquí viene la oportunidad, porque si bien es cierto lo podemos hacer, doctores, lo que hay que tomar en consideración es que tenemos oportunidad solamente para hacerlo hasta antes de emitir la sentencia en segunda instancia. Entonces, a tenor de nuestra norma adjetiva, que es el Código Procesal Civil, artículo 323, nosotros podemos conciliar extrajudicialmente un conflicto ya judicializado hasta antes de emitir sentencia en segunda instancia. Pero aquí hay un particular cuidado que tenemos que tomar en consideración, porque ya no es tan sencillo como lo hacíamos en la primera situación, donde estábamos en proceso judicial vigente. Aquí vamos a pasar por un control, aquí vamos a pasar por una homologación, aquí vamos a pasar por una aprobación del juez. Siendo eso así, vuelvo a insistir, tenemos que tener especial cuidado, a diferencia de lo que ocurre en un conflicto resuelto sin proceso judicial vigente. Entonces, cuando llegamos a un acuerdo total, el mismo concepto anterior. Se le pone fin al proceso, me pronuncio sobre cada una de las pretensiones. Acuerdo parcial, solamente me pronuncio sobre unas cuantas pretensiones, dejando subsistente otras diferentes. Ok, doctores. Entonces, cuando el artículo 325 me habla de la aprobación, señala que el juez aprobará la conciliación si se trata de derechos disponibles. Primer criterio, ojo, derechos disponibles. Por lo tanto, si yo sustraigo del ámbito judicial una pretensión que no es una materia conciliable, cuando el juez lo vaya a aprobar, me la va a rechazar. ¿Por qué? Porque se trata de una materia no conciliable. Si yo voy a utilizar la conciliación extrajudicial como herramienta de solución del conflicto, debo hacerlo sobre derechos disponibles, tal como lo hemos comentado en anteriores oportunidades, y aquí tendríamos que analizar nuevamente el artículo 7 de la Ley de Conciliación. ¿Ok? Y se adecue a la naturaleza del proceso. Esto de acá es lo que tenemos nosotros que empezar a analizar. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que tenemos que analizar aquí, o lo que va a analizar el juez de cara a lo que va a ser aprobar o no el acta de conciliación que se ha obtenido fuera del proceso. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del proceso, nos estamos refiriendo que sean las mismas partes las que discutan el derecho. Es decir, el demandado y el demandante sean los que soliciten la conciliación extrajudicial. ¿Qué más? Sean los mismos hechos. Los hechos que se ventilan en sede judicial deben ser los mismos hechos que se ventilen en sede conciliatoria. Y las mismas controversias, las mismas pretensiones. Entonces, si eso es así, doctores, si eso es así, y estamos frente a un derecho disponible, el juez va a aprobar el acta y finalmente lo va a homologar. Y recuérdese que el acta de conciliación obtenido de esa manera constituye una forma especial de concluir el proceso. Entonces, lo podemos hacer intraproceso y lo podemos hacer extraproceso. Y cada uno tiene su lenguaje particular de proceder. En el ámbito judicial, intraproceso, tenemos un procedimiento particular que se llama homologación, aprobación, donde el juez va a abordar va a evaluar una serie de criterios para ver si es que finalmente se adecúa a la naturaleza del proceso o no. Ahora, puede ocurrir aquí también otras variantes, porque podría ser de que sean varias las partes que están en el proceso y solamente 2 o 3 tengamos la capacidad de conciliar. Entonces el juez podrá continuar respecto a aquellas personas que no han tenido la capacidad de hacerlo. Y finalmente podrían ser varias pretensiones. Entonces, si son varias pretensiones y solamente llego a conciliar respecto a algunas, continuaré las pretensiones respecto a las cuales no he podido llegar tampoco a conciliar. Entonces, esas variantes también se pueden dar en ese punto. Entonces, eso es con relación a las actas de conciliación con acuerdo total. Pero vayamos a ver otra cosa, doctores.
las características de los acuerdos. Esto es lo que comentábamos. Si nosotros analizamos el artículo 16, inciso I de la ley de conciliación, que tiene que ver con los requisitos del acta, vamos a poder entender de que los acuerdos, es decir, los derechos, deberes y obligaciones, deben ser ciertos, expresos y exigibles. Y vamos a ver un poco el marco normativo. Artículo 16, como lo comentábamos, artículo 18, que también habla de derechos, deberes y obligaciones ciertos, expresos y exigibles. Hablamos también del artículo 22, que también desarrolla el mismo criterio, derechos, deberes y obligaciones ciertos, expresos y exigibles. Y hablamos del artículo 689 del Código Procesal Civil, porque están vinculados, están conexos. Entonces, cuando hablamos del Código Procesal Civil, también nos dice lo mismo, que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. O sea, hablamos tanto la ley, el reglamento, como el Código Procesal Civil, que finalmente va a ser la norma sobre la cual nos vamos a someter para iniciar el proceso en sede judicial, el mismo criterio. Todas hablan lo mismo, ciertas, expresas y exigibles. Entonces aquí nos vamos a detener un poco, porque ¿qué entender por una obligación cierta, expresa y exigible? Señores, cuando hablamos de cierta, ojo, especial atención, entendemos que la obligación es precisa, es entendible, es clara, está bien definida. Entonces, es cierta la obligación cuando los deberes, derechos y obligaciones están perfectamente descritos en el acta. Son verdaderos y concuerdan con la realidad y son de carácter indubitable. No hay duda sobre eso, doctores, no hay duda. Están perfectamente definidos, perfectamente descritos y no hay espacio a la duda, no hay espacio a los términos confusos, equívocos o de la interpretación o de la literalidad del documento no me genera incertidumbre o duda, ¿sí? Hay que entender una cosa, doctores, y para tal efecto nos vamos a referir al doctor Nelson Mora, que ha escrito sobre este punto, porque él nos dice, la claridad debe emerger del título ejecutivo, sin que sea necesario acudir a razonamientos u otras circunstancias aclaratorias que no estén consignadas en el título o que no se desprendan de él. Es decir, que el título sea entendible, explícito, preciso y exacto, y que aparentemente su contenido sea cierto sin que sea necesario recurrir a otros medios de prueba. Doctores, ¿qué nos dice el doctor Nelson Mora? Imaginemos que un juez está evaluando nuestra acta. El acta por sí solo tiene que ser capaz de expresarle al juez todo lo que las partes hemos acordado, dimensiones, obligaciones, derechos. Ok, ¿qué pasaría si el juez, para entender lo que hay en mi acta, tiene que remitirse a otros documentos que ustedes han aportado complementariamente? Tienen que ir a un título, tienen que ir a otro documento. Entonces, ¿qué significa eso? Que el documento por sí solo no es capaz de expresar la idea central de lo que las partes han querido expresar en él. Como consecuencia, no es cierto. En buena cuenta, no es entendible, no es preciso, no es exacto, no es indubitable. Por el contrario, genera dudas, genera ideas confusas. El razonamiento no es claro. Entonces, doctores, eso es lo que tiene que ver con la certeza. Por lo tanto, doctores, nos dice el mismo doctor Nelson Mora, por consiguiente, la obligación no será clara cuando los términos sean confusos o equívocos. Doctores, los términos confusos o equívocos, hay que cuidar mucho nuestros términos, hay que cuidar mucho nuestro lenguaje, porque si el lenguaje es equívoco, el lenguaje es confuso o ambiguo, ¿qué va a generar? Incertidumbre, va a generar duda, ambigüedades, dobles interpretaciones, y el título no puede tener esas características. Por lo tanto, dice él, cuando existe incertidumbre respecto al plazo o de la cuantía, y cuando la relación lógica sea contradictoria o ambigua, y en esos casos el título no presta mérito ejecutivo. Entonces, señores, para cerrar un poco la idea, lo que se consigna en el acta deben ser derechos, deberes y obligaciones que deben estar definidos con claridad,
con certeza, de forma precisa, explícita, no implícita. A mí no me vengan a decir, doctor, si usted no entiende, o sea, léalo bien, está sobreentendido, ¿no, doctores? No hay nada implícito, debe ser todo expreso, literal. Y es ahí donde vamos a la siguiente obligación, que es la obligación expresa o la característica expresa. ¿Cuándo un título es expreso, doctores? A ver, acá tiene que ver eso con la literalidad. ¿Por qué? Porque son expresas las obligaciones, doctores, los derechos, los deberes, cuando está por escrito claramente en el acta las intenciones, voluntades, obligaciones que las partes establecen. En el documento se debe consignar el contenido, el alcance de la obligación, así como las partes involucradas y cómo se cumplirá la obligación. Entonces, doctores, yo como juez voy a ejecutar lo que el acta me diga que ejecute. Yo no voy a ir más allá del acta y no me voy a ir contra personas que no están en el acta. Me voy a ir contra las personas que están descritas en ellas. Voy a ejecutar las intenciones, las verdaderas intenciones que las partes han tenido y que están descritas literalmente en el acta, porque se supone que esa ha sido la voluntad de las partes a partir de su consenso. Lo que no esté considerado en el acta no es ejecutable. Por lo tanto, si ustedes no lo plantean literalmente en el acta, como juez, no voy a ejecutar algo que no está descrito literalmente en ella. Y aquí vuelvo a lo anterior. Yo no voy a entrar a presumir si corresponde o no el derecho. Para eso ustedes tienen una fase para poder evaluar y definir su derecho, definir sus alcances. Si ustedes, a través del acta, no tienen esa capacidad, yo en sede judicial no tengo por qué declarar derechos que no existen en dicho documento. Entonces, ¿qué dice el doctor Nelson Mora? El documento debe contener una obligación expresa, es decir, expresar en él el contenido, alcances de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado. En buena cuenta, el juez va a ejecutar el contenido que nosotros le demos. Si le queremos dar 10 obligaciones, yo voy a ejecutar esas 10 obligaciones. Si ustedes me van a dar un contenido de una obligación, yo voy a ejecutar una obligación. No voy a ejecutar 2, no voy a ejecutar 11. Voy a ejecutar el contenido que ustedes me expresen en el acta. Alcances. Doctores, si ustedes me dicen 100 metros, 100 metros es. Yo no me voy a ir a 110, a 120. Si ustedes me dicen es 10.000 soles, yo no me voy a ir a 10.000 dólares. Entonces, señores, ustedes tienen que definir los alcances de su obligación, las partes que están vinculadas con ellos. O sea, si ustedes me dicen que X es el deudor, yo me voy contra X. Yo no me voy a ir contra Y por más que sea garante si es que finalmente el acta no me lo dice así, porque ustedes me están diciendo quiénes son las partes obligadas a cumplir con esa obligación, y el acta me describe esa obligación. Por lo tanto, si un tercero no está, yo no me voy con el tercero, porque se supone que el tercero también ha tenido que participar de la audiencia de conciliación para obligarse frente a el acreedor. Y no habiendo sido así, por lo tanto, yo solamente me someto a las partes. Entonces, señores, no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación o de las características de las partes y términos afectos a la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, es decir, las llamadas obligaciones implícitas. Esto es las que están incluidas en el documento, pero sin que estén expresamente declaradas. No pueden exigirse ejecutivamente. Y eso es lo que comentábamos hace un momento, señores. Entonces, si no está expresado en el documento, yo no lo voy a hacer valer. Por más que ustedes entiendan de que se sobreentiende, de que está ahí, pero no literalmente, pero sí de una buena interpretación, eso de ahí, doctores, en un proceso de ejecución no funciona. Entonces, ustedes sean los más detallistas, los más cuidadosos con sus acuerdos. Y cuando hablamos de obligaciones exigibles, doctores, nos estamos refiriendo a las obligaciones, deberes y derechos, o cuando estas están señalados, o en esas están señalados el momento a partir del cual cada parte puede exigirle al otro el cumplimiento del acordado. A ver, vamos a analizar un poco eso, doctores.
Imaginemos que ustedes llegan a un acuerdo respecto a la devolución de un bien. Imaginemos de una propiedad inmueble. ¿Sí? Ustedes dicen, las partes se acuerdan en restituirse el inmueble ubicado en la calle tal, número tal. Listo, firmamos el acta. Adiós. Y la pregunta es, ¿han consignado un cuándo? ¿Cuándo se va a restituir el bien? No. Si yo no tengo el cuándo, ese documento, esa acta, no tiene mérito exigible. ¿Por qué? Porque no sé el momento a partir del cual esa parte va a incurrir en incumplimiento. Porque si yo le consigno a él, por ejemplo, 20 de febrero del 2021, yo sé que el 20 de febrero me lo tiene que devolver. A partir del 21 ya incurrió en mora, ya incurrió en incumplimiento. A partir del 21 sé de que puedo iniciar las acciones judiciales porque él ha dejado de cumplir su obligación. Si no hay fecha, ¿yo podría dar inicio a una acción judicial por más que tenga un acuerdo? No. A eso se refiere el mérito exigible del acta. Por lo tanto, cuando yo hablo de exigible, debo saber el momento a partir del cual yo puedo exigir el cumplimiento de una obligación. Si yo no tengo el cuándo, señores, voy a estar en la nebulosa, en el limbo, sin saber cuándo puedo exigir el cumplimiento de la obligación. Sé que mi obligación existe porque finalmente se ha descrito quizás de forma cierta o es extremo, se ha descrito correctamente, pero no sé cuándo la voy a hacer cumplir. Y si no sé cuándo la voy a hacer cumplir, el mérito ejecutivo del acta se pierde. Por lo tanto, es exigible cuando se refiere a una obligación pura y simple y tiene plazo y no tiene plazo. ¿Sí? Entonces, ahí está un pequeño comentario también, ya se lo dejo a ustedes para que lean, la idea es un poco continuar, ¿sí? Pero en buena cuenta, doctores, el carácter exigible de una obligación es importante para un proceso único de ejecución, porque justamente a partir de ese momento yo voy a saber cuándo se hace efectivo mi derecho, y si no lo tengo, mi derecho va a estar ahí transitando sin saber cuándo se va a hacer efectivo. Por lo tanto, mucho cuidado con el tema de la exigibilidad. En el acta ustedes tienen que consignar acuerdos ciertos, acuerdos expresos y acuerdos exigibles. Entonces, doctores, ahí lo vemos. Si tenemos un acuerdo cierto, expreso y exigible, el título adquiere la calidad de título ejecutivo, ¿sí? Y si es así, se ejecuta a través de un proceso único de ejecución. Entonces, cuando hablamos de la ejecución del título, traemos a colación el artículo 18, el artículo 22 y el Código Procesal Civil en el artículo 688. Y todos nos dicen lo mismo. Bueno, hay que entender que el artículo 18 de la ley todavía tiene la regulación anterior. Estamos trayendo aquí lo que dice en esos momentos el artículo 18. Sin embargo, eso se debe entender como proceso único de ejecución. ¿Correcto? Entonces, hay que entender que en sede judicial, para promover ejecución sobre títulos ejecutivos, ya sea de naturaleza judicial o extrajudicial, en nuestro caso extrajudicial, el artículo 688 nos dice que son títulos ejecutivos, y vamos al inciso 3, y estamos nosotros. Las actas de conciliación de acuerdo a ley. Entonces, señores, este va a ser nuestro amparo para que en el caso que el acta contenga un acuerdo cierto, expreso y exigible, ojo, acuerdo, eso es actas de conciliación con acuerdo total o parcial, ¿sí? Actas con acuerdo, la ley me franquea una vía expeditiva para la ejecución, para el cumplimiento. Cuando hablo de ejecución es cumplimiento. ¿Qué voy a cumplir? Los acuerdos que las partes se niegan a acatar. Entonces, señores, hay que entender, y lo comentábamos hace un momento, que para evitar de que el acuerdo no cumpla esas características, el artículo 29, 16 y 22 del reglamento nos hablan de la figura del abogado verificador de la legalidad, aunque hemos señalado también de que se considera como un requisito no esencial, pero aún así la ley establece de que este abogado sea el que cuide la legalidad de los acuerdos. Por lo tanto, esos tres artículos nos hablan de
las actividades del abogado dentro del centro de conciliación y están orientados exclusivamente a verificar la legalidad de los acuerdos. Entonces, doctores, si el acta no tiene acuerdos ciertos, expresos y exigibles, no adquiere la calidad de título ejecutivo. Imaginemos, no estuvo el abogado verificador de la legalidad, el conciliador no hizo un buen trabajo respecto a esas características. Como consecuencia, doctores, no se ejecuta a través de un proceso único de ejecución. Pierde el mérito ejecutivo, te servirá como prueba, si es que no lo declaran nulo, o si es que la intención de las partes no es declararlo nulo, te sirve como prueba, pero te tendrás que ir a un proceso de cognición, de debate, de evaluación. Entonces, señores, y aquí nos vamos al artículo 690 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice ese artículo? Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el juez de plano denegará la ejecución. El auto, ya, esa parte no tiene mucho que ver. Pero este primer extremo sí, si no reúne los requisitos formales. Y así veíamos que cuando hablábamos del Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil también señalaba que era un requisito común para los títulos ejecutivos que sean obligaciones ciertas y expresas y exigibles. Entonces, si esos requisitos no son reunidos en esos títulos, de plano, no señala, se denegará la ejecución. Vuelvo a insistir, por más que suene reiterativo, hay que cuidar mucho nuestro trabajo. Y señores, aquí hablamos un poco del trabajo de los terceros, o sea, de la situación de los terceros en una audiencia de conciliación. Si nosotros advertimos que hay terceros cuyos derechos pueden ser afectados en la audiencia de conciliación, nosotros como conciliadores, doctores, tenemos que procurar de que esos terceros que están vinculados con el conflicto sean citados a la audiencia. Porque de lo contrario, doctores, si nos pronunciamos sobre esos derechos de terceros, estaríamos vulnerando el derecho del tercero. Y aquí es importante traer a colación casos típicos como los del caso Orellana, que se crearon a través de actas de conciliación y laudos arbitrales derechos sobre terceros que nunca participaron de las actas de conciliación o laudos arbitrales, generando perjuicios en contra de ellos, especialmente cuando hablábamos de propiedades inmuebles y de tráfico jurídico de los mismos. Entonces, es un tema largo, pero lo dejo ahí como ejemplo. Pero cuando nosotros advertimos que un tercero puede ser afectado con el pronunciamiento que puedan tener las partes dentro de la audiencia de conciliación, el conciliador debe garantizar el derecho del tercero e incorporarlo, citarlo e incorporarlo. Si no es así, señores, tenemos que concluir el procedimiento, salvo que las partes se enfoquen solamente en su derecho, ¿sí? En el extremo que le corresponde a su derecho, pero hay que entender que muchas obligaciones son indivisibles, y si hay obligaciones indivisibles, por más que yo entienda que me corresponde algo y no hay, el derecho no se puede dividir, tendré que concluir el procedimiento. Pero si las partes están en la posibilidad de poder pronunciarse solamente sobre el derecho que les corresponde sin afectar el derecho de terceros, lo pueden hacer. Pero ojo, sin afectar el derecho de terceros. Pero si yo sé que el tercero va a ser afectado, no me pronuncio sobre ellos, ¿correcto? Ojo, el artículo 119, hablando de las faltas, ¿sí? Señala que se puede sancionar a un conciliador, ¿sí? Por valerse del procedimiento conciliatorio o del acuerdo o de sus efectos para beneficiar o perjudicar a las partes o a terceros o para sí mismo. Entonces, hay sanciones, doctores, hay sanciones, y las sanciones son drásticas. Cancelación del registro. ¿Por qué? Porque me valgo del procedimiento para generar un beneficio. ¿Por qué? Porque me valgo del procedimiento para beneficiar a un tercero. ¿Por qué? Porque me valgo del acta. ¿Por qué? Porque me valgo de los efectos del acta. Entonces, en esos casos, doctores, cuando yo voy a perjudicar a terceros o cuando yo voy a iniciar un procedimiento respecto a terceros, tengo que tener mucho cuidado respecto al alcance del acuerdo. Si me va a afectar a mí únicamente, no hay problema. Pero si no es así, no lo hagan. La recomendación es no lo hagan. ¿Sí? No lo hagan. Acta con falta de acuerdo, doctores. Hasta aquí hemos terminado las actas con acuerdo, sean esas totales o parciales. Vamos a transitar rápidamente por las actas con falta de acuerdo.
Y esas son sencillas nada más, porque aquí se entiende que hay una sesión efectiva, el conciliador ha hecho todo un trabajo, ha iniciado el diálogo entre las partes, ha promovido un acuerdo entre ellas, ha agotado todas las pistas de comunicación a su alcance a efectos de poder procurar para poder procurar en las partes que éstas tengan la capacidad de buscar un acuerdo consensuado entre ellos. Siendo esto diferente, lo que yo me veo obligado a hacer es cerrar el procedimiento. ¿Y por qué cierro el procedimiento? Porque las partes no han tenido la capacidad de poder construir un acuerdo. Y al margen de que ellas no lo hayan tenido, yo he planteado propuestas de solución y esas propuestas de solución también han sido rechazadas. Entonces, si eso es así, doctores, lo único que me queda a mí es dar por concluido el procedimiento y emitir un acta por falta de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya yo agoté todas las herramientas, todas las instancias o todas las actividades que me franquea la ley para poder promover el diálogo entre las partes y promover ese acuerdo entre ellos. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, doctores? Aló, doctor. Sí, lo escucho. Una consultita. Según el programa, tenemos el día de hoy Sí. Evaluación a las 9:30. No sé si va a ser Así es, dado. doctor. No lo logro copiar. Hoy día habrá examen, doctor. A las 9:30 está programado. Sí, doctor. Sí, doctor, hay examen. Así es, correcto, 9:30. Aún nos Gracias, falta doctor. media hora para ese momento. Listo, doctores, continuamos entonces. Ahí tenemos nosotros un acta con falta de acuerdo. Ahí ya se los dejo para que ustedes lo evalúen, pero básicamente son los mismos acuerdos que hemos visto, o los mismos requisitos que hemos visto nosotros hace un momento cuando hemos hecho el análisis de la ratificación de las actas y de los requisitos también que debe tener el acta de conciliación. Ahora, esta modalidad de acta es muy interesante. A ver, ¿qué nos dice la ley respecto al acta con inasistencia de una de las partes? Ojo, inasistencia de una de las partes. A ver, imaginemos, hemos iniciado el procedimiento conciliatorio, hemos invitado a las partes y llegada el día de la audiencia solamente se presenta una y no se presenta la otra. Ahí tenemos una inconcurrencia, ¿correcto? Esa inconcurrencia tiene que dejarse constancia a nivel del expediente conciliatorio porque justamente esa primera inasistencia va a ser contrastada con una segunda inasistencia, porque lo que nos dice la ley y el reglamento es que esta modalidad de acta procede cuando la misma parte ha inconcurrido en dos oportunidades, ya sean esas de formas consecutivas o alternas. Es decir, la inasistencia se puede producir de forma consecutiva, es decir, primera sesión convocada, no asistí, segunda sesión convocada, no asistí, ok, se configura el tipo de cierre y por lo tanto emito un acta por inasistencia de una de las partes. O se puede plantear también el siguiente supuesto, que es el supuesto alterno. Convoco a la primera audiencia, no asiste la parte invitada, convoco a la segunda audiencia, la que no asiste es la parte solicitante, convoco a la tercera audiencia y la que no asiste es la parte invitada. La parte invitada ya sumó dos inconcurrencias, pero en este caso no consecutivas, sino bajo la modalidad alterna. Entonces, cuando la ley habla de inasistencia de una de las partes, nos pone en las dos modalidades, nos pone en dos variantes, inconcurrencia continuada o inconcurrencia alterna. Entonces, lo único que tendrían que hacer ustedes es verificar que la misma parte ha dejado de asistir a dos sesiones continuas o a dos sesiones alternas. Si esta situación se da, automáticamente ustedes saben qué tipo de acta se tiene que emitir.
Pero ahora, yo vuelvo a insistir, hemos comentado que esta acta se emite dejando rastros documentarios de la inconcurrencia. Entonces, ¿a qué voy? Si la parte no concurre a la primera sesión, ustedes tienen ahí un documento que es parte de los formatos aprobados por el Ministerio de Justicia, que se denomina constancia de asistencia e invitación para conciliar. Entonces, lo que tiene que hacer el conciliador es emitir la constancia. En esa constancia lo que va a hacer es dejar acreditada la asistencia de la parte concurriente y dejar constancia a la vez de la inasistencia de la parte que no ha asistido. Pero además, doctores, ese formulario, ese formato nos pide que en ese mismo acto cursemos o designemos una nueva fecha. Es decir, esa constancia es el documento que la ley llama acto de cursar las invitaciones. ¿Hay consultas? Disculpen. ¿Hay consultas? Doctores, hagamos una cosa. Estoy escuchando algunos sonidos. Me parece que hay algunos micrófonos que están prendidos. Yo a veces entiendo de que alguien quiere hacer un interrogante, por eso que estoy parando. Yo a veces también cuando empiezo a hablar, continúo y no me doy cuenta si hay algún interrogante. Si hay algún interrogante, por favor, encienden el micrófono y me interrumpen, no hay problema. La idea es de que lo que no se entienda se vuelva a repetir o se explique detenidamente para que se puedan asimilar los conocimientos, ¿correcto? Yo en esos momentos estoy explicando y no me doy cuenta si es que alguien quiere hacer el uso de la palabra. Si eso es así, nosotros tenemos ahí, creo, como opciones, levantar la mano o en su defecto simplemente prenden su micrófono y me piden el uso de la palabra y yo se la cedo para que ustedes puedan formular sus interrogantes. ¿Correcto? Entonces, si no es así, si no van a hacer el uso de la palabra, les pediría por favor a todos que apaguen su micrófono para poder continuar. Ok, muchas gracias. Entonces, doctores, lo que emitimos es una constancia de asistencia e invitación para conciliar. Es lo primero. Eso va a certificar la inconcurrencia de una de las partes a la primera sesión y además va a establecer la nueva fecha en la que se va a designar o en la que se va a citar a las partes para la nueva sesión. Ahora, esa constancia que emitimos es documento suficiente para acreditar que la parte concurrente está debidamente notificada. Por lo tanto, a la segunda sesión ya yo no voy a notificar a la parte que concurrió, solamente voy a notificar a la parte que dejó de concurrir. Entonces, si es que finalmente, convocada la segunda sesión, las partes no asisten, o la misma parte no asiste, lo que va a ocurrir es que yo tenga que emitir el acta. ¿Por qué? Porque ya se configuró la segunda inasistencia. Y habiéndose configurado la segunda inasistencia, doctores, lo que me dice la ley es que ante la segunda inconcurrencia yo tenga que cerrar el procedimiento bajo la modalidad de inasistencia de una de las partes. Pero antes de cerrar todo eso, lo que yo tengo que hacer es certificar mis cédulas de notificación, certificar mis invitaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que, de alguna forma, acreditar que las partes no han concurrido válidamente al centro de conciliación porque ellos así no lo han querido, porque válidamente notificados están. Si yo advierto de la certificación que hay una mala notificación, como dijimos ayer, voy a tener que reprogramar, porque hay un defecto en el procedimiento. Pero si yo realizo la certificación de las invitaciones, estoy diciendo que las partes han sido debidamente notificadas. Ese es el mensaje que estoy dando. Han sido válidamente notificadas. Y que si las partes no asisten, ya es por un tema de ellos, no es por un tema del centro de conciliación. Entonces, como ya yo certifiqué, estoy acreditando de que las partes han sido notificadas de conformidad a la ley y al reglamento. Y al constatar que no ha concurrido por segunda oportunidad, lo que yo hago es levantar el acta de conciliación bajo esta modalidad, inasistencia de una de las partes. ¿Correcto? ¿Se entendió? Entonces, ahí tenemos, doctores, un modelo de acta.
tiene los mismos requisitos, la única diferencia es que tenemos que consignar las dos fechas en que las partes no han concurrido al centro de conciliación y la imposibilidad de continuar con el procedimiento. Entonces, el centro de conciliación deberá incluir la certificación expresa de haberse realizado las notificaciones a las partes. Eso lo vemos en el artículo 17 del reglamento, perdón. Y ahí tenemos un modelo de certificación. Lo que tenemos que hacer ahí es, ahí donde dice solicitante y donde dice invitado, es consignar las fechas de notificación y para qué fecha han sido invitadas a la audiencia. Lo hago con el solicitante en las dos oportunidades y lo hago con el invitado en sus dos oportunidades. Ahora, acta con inasistencia de ambas partes. Esta es más sencilla, doctores. La ley nos dice, tú convocas, las partes no concurren, ambas partes no concurren, concluyes el procedimiento. Si tú no concurres al procedimiento conciliatorio, habiendo sido invitado válidamente, a tomar. Wow. En la primera sesión que se advierte de concurrencia, se debe dar por concluido el procedimiento. No hay más reuniones. No hay más reuniones. No hay de que, no, ¿sabes qué? Vamos a reprogramarlo, no escucha, no hay hora. No, doctores. Se cita, se programa, día y hora determinado. No asisten, se cierra el procedimiento conciliatorio. Solamente lo que tiene es advertir la inconcurrencia de ambas partes. A partir de la configuración de esa situación, el conciliador queda habilitado para usar esa modalidad de acta. ¿Cuál es el acta? Por inasistencia de ambas partes. Y igual como ocurre en el caso anterior, doctores, tengo que certificar las notificaciones. Y con esto, ojo, si por ejemplo, si alguien cree que esta modalidad de acta nos va a servir para poder agotar o para poder acreditar que he agotado el intento conciliatorio, esta acta no le sirve ni al solicitante ni le sirve al invitado. Y lo dice el artículo 15 y 21 del reglamento. La inconcurrencia no le permite a las partes acreditar haber agotado el intento conciliatorio. Igual ocurre en el caso anterior. La parte que ha inconcurrido no se puede valer del acta para acreditar haber agotado el intento conciliatorio. Así que en ese escenario, señores, esta acta solamente le va a servir al centro de conciliación para acreditar de que el procedimiento se ha concluido de conformidad a lo que regula la ley y el reglamento. Entonces, este es un modelo de acta por inasistencia de ambas partes y es los mismos requisitos que hemos visto hace un momento. La diferencia que aquí se va a consignar la inconcurrencia de ambas partes. Se describe la solicitud, se describe también la controversia, pero solamente es por formalidades. Aquí también tengo que emitir la certificación. Ahora, doctores, hasta ahí hemos visto todas las actas. Acta con acuerdo total, acta con acuerdo parcial, acta con falta de acuerdo, acta por inasistencia de una de las partes, acta por inasistencia de ambas partes. Ahora vamos a ver el acta debidamente motivada del conciliador. Doctores, esta acta, ojo, acta, no informe. Esta modalidad de acta se emite en tres situaciones puntuales que están reguladas en el artículo 15 de la Ley de Conciliación. ¿Cuáles son? Primero, una de las partes se niega a firmar el documento. Terminamos el procedimiento, llegamos a un acuerdo. Yo como conciliador termino de redactar los acuerdos, la llevo a la mesa, la parte nos lee, lo tienen que firmar y no lo quieren firmar. Se desiste una de las partes o ambas partes de querer firmar el documento. ¿Qué hago? Tengo que cambiar mi acta y usar el acta debidamente motivada del conciliador. Entonces, ese es el primer supuesto. Segundo supuesto, cuando una de las partes abandona el recinto conciliatorio.
¿En qué consiste esto? Estamos en plena audiencia y una de las partes decide retirarse, abandona la sala de audiencia. Entonces, ante esa situación, ¿qué hace el conciliador? Utiliza esta acta debidamente motivada del conciliador. Y el tercer supuesto es más amplio, ¿sí? Y aquí tenemos una serie de herramientas que pueden calzar en ese tercer supuesto. Y el tercer supuesto es cuando se vulnera uno de los principios que regula el procedimiento conciliatorio. Uno de los principios que regula el procedimiento conciliatorio. Para eso tenemos que ir al artículo 2 del reglamento y, si no me recuerdo, al artículo 4 o 5 de la ley de conciliación, que nos desarrolla los principios que regula el procedimiento conciliatorio. Y es importante que ustedes conozcan a detalle qué representa cada principio. Porque los principios, por ejemplo, son principio de legalidad, de confidencialidad, de economía, está el principio de veracidad, entre otros, neutralidad, buena fe, entre otros principios que regula la institución de la conciliación extrajudicial. Entonces, si ustedes advierten que una de las partes está vulnerando, por ejemplo, el principio de imparcialidad, el principio de buena fe, el principio de veracidad, ustedes como conciliadores lo que pueden hacer es concluir el procedimiento bajo esta modalidad, acta debidamente motivada del conciliador. Entonces, doctores, esta acta, vuelvo a insistir, bajo 3 modalidades. Primera modalidad, se niega a firmar. Segunda modalidad, se retira de la audiencia de conciliación. Tercera modalidad, cuando infringen uno de los principios que regula el procedimiento conciliatorio. Entonces, en esos 3 supuestos es válido que el conciliador utilice este tipo de actas. Y ahí tenemos los 3 supuestos que están regulados en el artículo 15. ¿Sí? Violación de los principios, retirarse y negarse a firmar. Ahí tenemos un modelo del acta, los mismos requisitos. Lo único que tengo que hacer aquí es especificar qué criterio estoy utilizando, si es por violar principios, si es por negarse a firmar o si es por abandonar el recinto conciliatorio. Y aquí lo motivo, por eso que se llama acta debidamente motivada del conciliador. Ahora, ¿cuáles son las sanciones, doctores, para aquellas personas que provocan, por ejemplo, la inconcurrencia? O sea, ¿cuáles son aquellas sanciones que podrían recibir las partes ante la inconcurrencia al llamamiento del centro de conciliación? Vayamos a ver qué nos dice el artículo 15. Primero, doctores, a ver, creo que la más común es la multa. Pero ojo, la multa no la aplica el conciliador, la multa no la aplica, no la aplica el centro de conciliación, la multa se aplica en sede judicial, ¿correcto? Ahora, ahí hay toda una discusión si se hace al inicio del proceso, al momento de calificar la demanda, o ya conjuntamente con la sentencia. Pero finalmente es una facultad que está regulada en la ley de conciliación. Y la ley de conciliación regula que las partes, ante la inconcurrencia al procedimiento conciliatorio, pueden ser pasibles de una sanción que va desde las 2 unidades de referencia procesal hasta 10 unidades de referencia procesal. Entonces, ya saben, si ustedes son partes en un procedimiento conciliatorio y no concurren al llamamiento del centro de conciliación, pueden ser sancionados con multa. Otro que también es recurrente y que eso se ha también tomado del Código Procesal Civil, que es un poco las mismas consecuencias que se genera cuando una de las partes es declarada rebelde, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera la declaratoria de rebeldía? ¿Sí? Que se genere la presunción legal de verdad sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y que son reproducidos en la demanda. En buena cuenta, la solicitante, ¿sí? O la parte concurrente, porque no siempre va a ser la solicitante, la parte concurrente a la audiencia va a ganar esa presunción relativa de verdad. ¿Y eso qué implica? Que el juez, claro, bajo un criterio relativo, va
lo que las partes han expuesto en el acta de conciliación, en la solicitud, y que finalmente están reproducidas también en la demanda. Entonces, la ley le da esa categoría, le da ese beneficio, una presunción relativa. Claro, hay que entender, es relativa, no es absoluta. Es decir, no es iuri et de jure, es relativa. ¿Y eso qué implica? Juris tantum, ¿qué implica? De que finalmente esta relatividad podría ser quebrada en el desarrollo del proceso con el aporte del material probatorio. Pero al final viene a ser un beneficio, porque si la presunción no se quiebra, es una presunción a favor de la parte concurrente. Y otra es de que si, y lo veíamos hace un momento, si es que tú no has reconvenido en sede conciliatoria, no vas a poder reconvenir en sede judicial. Entonces, si la parte invitada tenía el derecho de poder reconvenir y no concurre a la audiencia de conciliación, ya no lo va a poder hacer. Y si no lo hace en sede conciliatoria, tampoco lo va a poder hacer en sede judicial. ¿Sí? Al menos no a través de ese procedimiento. Entonces, doctores, pero esta última hay que manejarla con pinzas. ¿Por qué? Porque como hemos comentado anteriormente, no todos los procesos tienen como naturaleza la reconvención. No en todos los procesos se puede ejercer reconvención y por lo tanto en sede conciliatoria no todos los procesos van a tener probabilidad de reconvención. Entonces, esta sanción solamente será para aquellos procesos que la admiten. Entonces, no es para todos los procedimientos. Y la última es la prescripción, que si finalmente, porque hay que entender la prescripción. Si yo presento la solicitud, estoy suspendiendo los plazos procesales mientras que dure el procedimiento. Entonces, si yo no concurro, no se produce la suspensión del plazo de prescripción para la parte que produjo aquellas formas de conclusión del procedimiento. Esta última la aplicamos tanto en las actas por inasistencia de una de las partes, de ambas partes, y por decisión motivada del conciliador. Entonces, esas son un poco las sanciones que pueden recibir las partes. Multa, no reconvenir, presunción relativa de verdad, y no produce la suspensión de los plazos o la prescripción de los plazos procesales. Ok. Vamos a ver esto. Recuérdese que la nulidad es vía acción, ¿sí? No hay que confundir la nulidad con la nulidad documental del título. Entonces, la nulidad es vía acción. Si yo quiero anular el acta de conciliación como acto jurídico, yo tengo que iniciar un proceso de nulidad del acto jurídico contra el acta de conciliación en la medida que no cumplan los requisitos de validez del acta de conciliación establecidos en el artículo 140 del Código Procesal o del Código Civil, perdón. Doctores, aquí quería llegar, porque ya nos va a ganar un poco el tiempo. Esto es un poco lo que comentábamos hace un momento nosotros, el informe, y creo que lo hemos comentado así en forma general. Pero en el caso del informe comentábamos nosotros que era una medida excepcional, es decir, era un mecanismo, era un camino de excepción. ¿Y por qué era de excepción? Porque yo siempre tengo que tratar de concluir mi procedimiento bajo los mecanismos franqueados en la ley y en el reglamento. Si eso no es posible, y solamente si eso no es posible, yo recurro a la directiva. Entonces, la directiva debe ser entendida como el último mecanismo para concluir un procedimiento. ¿Quién firma, quién suscribe el informe? ¿Lo puede suscribir el conciliador o lo puede suscribir el director del centro? Pero hay que entender en cualquiera de los casos que esta no agota el intento conciliatorio. Entonces, la directiva, ¿en qué casos prevé el uso del informe? Ahí vemos, en el caso de que el domicilio sea inexistente, incorrecto, inubicable, las partes hayan fallecido, en el caso del desistimiento del procedimiento, y en otros donde el procedimiento no pueda concluirse bajo las formas reguladas en la ley. Acá hay una cláusula abierta, ¿sí? Pero mucho cuidado con tratar de hacer encajar en esa cláusula abierta cualquier supuesto, porque no cualquier supuesto va a ser permitido a través del informe. Y no se vaya a pensar de que el informe puede corregir los errores del conciliador, porque el informe no está preparado para eso. Si el conciliador comete un error, va a ser sancionado. Y el informe, por más que permita concluir el procedimiento, no va a evitar
que se le inicie un procedimiento sancionador al conciliador que no ha cumplido con dichas responsabilidades. Listo, doctores. Hasta aquí todo lo que en alguna medida nos habían encomendado como parte del módulo legal, el marco legal. No sé si hay alguna duda antes de concluir este módulo, porque van a pasar a dar un examen. ¿Hay dudas? Doctor, una pregunta. Sí, dígame, doctor. Al elaborar el informe, ya sea por el conciliador o en este caso el director, ¿a quién va remitido o queda en sede de conciliación? Queda incorporado en el expediente conciliatorio, doctor. Ah, Sustituye el acta, porque ustedes, como parte del expediente, van a tener un acta, porque el acta concluye el procedimiento. En ese caso, el procedimiento no se puede cerrar mediante acta, se va a cerrar mediante informe. Entonces, ese informe debe estar dentro del expediente, porque justamente ese informe va a acreditar la conclusión de ese procedimiento. Hay que entender que una vez que el procedimiento se apertura, debe ser concluido. No hay ningún procedimiento que deba quedar ahí en la nebulosa, ¿no? Todo procedimiento que se inicia, se concluye. Si no lo concluyo mediante acta, lo concluyo mediante informe. Pero en cualquiera de los dos casos, el documento debe estar aparejado en el mismo expediente. gracias, doctor. ¿No hay de qué, doctor? ¿Alguna otra consulta? ¿Hay alguna consulta con relación a las actas, a su mérito ejecutivo? ¿Con relación a los informes? ¿A los impedimentos? ¿A la reconvención? Al parecer están preocupados por el examen, están estudiando. Debo entender que es así. Doctor, por favor, reprograme el examen. No se puede, doctora, me gustaría. Pero, ojo, lo que hemos hecho en esos momentos es repasar casi todo el examen, ¿ah? O sea, hemos tratado de insistir en esas ideas fuertes para darle herramientas a ustedes para que puedan dar un buen examen. Casi todas las preguntas han sido respondidas en ese día. Si no, a ver, faltan 2 minutos, aprovechemos. Lancen preguntas, las que crean que van a venir en el examen, y yo las respondo. Doctor, mejor sería que usted nos dé algunas preguntas con respuestas que cree usted que va a venir en el examen. Doctor, ya las hice. Lo que pasa es que quizás ahí entre todos los comentarios que hemos hecho, las han perdido de vista, pero ya hemos resuelto el examen hoy día. Con seguridad van a sacar 20, así que de eso no tengo duda. Doctor, disculpe, también Correcto, lo de doctor. ayer lo que estábamos haciendo respecto a la competencia por territorio. ¿Perdón? Competencia por territorio. ¿Qué tiene, doctora? Bueno, pregunto si va a venir también los temas de ayer. Sí, doctora. Sí. Por eso los he preparado el día de ayer con relación a la competencia. Ya, doctor, muchísimas gracias. Yo sabía que iban a haber preguntas de competencia, por eso les he dicho, lean competencia. Sabía que iban a venir materias, por eso les he pedido, lean materias. Les he pedido que lean Conciliables, impedimentos. no conciliables, van a venir también Ya la tiene ya. Correcto, También doctorito. compartan con sus compañeros. Ya, doctor. No, pero no se preocupen, me parece de que o sea, todo lo que hay en el examen lo hemos trabajado, así que no hay nada sacado bajo la manga. Yo creo que aquella persona que ha estado
atenta a los comentarios, ya tiene las respuestas ahí, fijas. Igual nosotros vamos a estar acá para poder absolver dudas después del examen, porque vamos a acompañarlos hasta que concluya. Y a ver si es que ya concluyendo la hora del examen, nos podemos juntar un ratito para tomarnos una foto final de recuerdo. Porque para mí, sin duda, ha sido un placer. No, por favor, no. ¿Cómo que la foto de recuerdo? Doctora, vamos a seguir en contacto sin duda alguna, pero yo digo recuerdo de este momento. Ay, ya, doctora, me había puesto triste. No, doctora, ¿qué es eso? No, sino que nosotros Doctora, tenemos ya buen tiempo compartiendo con todos los compañeros y de alguna manera, ¿no? Ya nos conocemos, ya hemos interactuado, ya sea en las clases, con nuestros comentarios o opiniones. Y eso es bueno, doctora, porque en ese trayecto de la conciliación extrajudicial siempre es bueno mantener esos vínculos, porque de eso se trata, de fortalecer las ideas, las instituciones a partir de esas uniones y fortalezas que podamos crear como personas. Porque recuérdese de que la institución de la conciliación extrajudicial la conformamos cada uno de nosotros, y el éxito o el fracaso de la conciliación va a estar en nosotros mismos. Entonces, si nosotros podemos estar integrados, sin duda alguna, va a tener una fortaleza para la institución. No podemos estar aislados, tenemos que estar juntos, porque lo que se trata es de sacar a la institución adelante. De eso se trata, doctora. Así que... Sí, doctor, muchísimas gracias. Doctor, no nos mandan el link del examen todavía. Doctora, ¿qué mejor que eso? Van a tener más tiempo para estudiar. Si tienen más tiempo para estudiar, 30 minutos, no va a ser nada, doctora. Mientras tanto, vuelvo a insistir, háganme las preguntas que ustedes crean que pueden venir en los exámenes, y finalmente yo soy aquí atento para responderlos. Bien, doctor. Todo acta que tenga un acuerdo total o un acuerdo parcial siempre va a tener la característica de ser cierto, expreso y exigible, ¿verdad? En cualquier contexto, doctor, un acta con acuerdo, ya sea total o parcial, debe tener esas características. Si nosotros perdemos de vista esas características elementales, doctor, perdemos de vista la finalidad, la vía que por ley está preparada para nuestras actas. Correcto, doctor, gracias. No hay de qué, doctor. Doctor, ¿nos podría decir cuál es una materia conciliable de manera expresa? Toda la que hemos visto nosotros en uno de los primeros días, doctor, creo primero y segundo, porque hemos tocado bastante ese tema, pero al amparo del artículo 7, entra pues todo lo que es resolución de contrato, incumplimiento de contrato, entra a tallar obligación de dar suma de dinero, indemnización por daños y perjuicios, está, por ejemplo, otorgamiento de escritura pública, desalojo en las modalidades que hemos comentado, porque hay otras modalidades que no lo son. Después tenemos el tema de la reivindicación, entre otros, doctor. Que ahí lo hemos dejado también en las diapositivas. Entiendo que ustedes tienen las diapositivas, y si ustedes se dan cuenta, las diapositivas tienen inclusive resoluciones, material, sino es que, de verdad que bajo esta modalidad virtual se hace un poco también complicado cumplir con cada una de las cosas que tratamos de hacer, porque la modalidad es diferente. Así de que hemos tratado en todo momento quizás de darle los temas más importantes, los que son más concurrentes en la conciliación extrajudicial, sin descuidar quizás otros que no lo son, pero que para efectos del curso me parece que es lo que más necesitaría un conciliador en su formación. Doctor, una consulta. Ya es las 9:34. Dígame, doctor. ¿A qué hora lo manda? A ver. A ver. Permítame un segundo. Eso ya depende un poco de la administración. Pues es una pretensión determinable o determinada, doctor. Doctor, por favor.
favor las diapositivas del día de hoy. No sé si las podría enviar al grupo. A ver, Milagros. Claro que sí, sin duda alguna. Hoy día lo voy a hacer, hoy día lo hago. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Listo, ya lo están por mandar, doctores. Ya está. Listo, doctores, ya pueden ingresar. Les deseo suerte a todos.